Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Rollo. Sí, señores, uno de los vikingos más exitosos de todos los tiempos y quien sería el antepasado directo del gran Guillermo I el Conquistador. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. Realmente no se sabe mucho acerca de la vida temprana de Rollo o Rollon, como algunos lo conocen. Pero se dice que él nació en lo que actualmente es Noruega en el año 846. Mi hermano, este man daba miedo. El hombre era un monstruo. Se dice que medía más de 2 metros y que pesaba más de 140 kilos. También se dice que le pusieron por sobrenombre el caminante o el errante. Resulta que el man, al ser tan pesado, no había absolutamente ninguna montura que pudiera con él. Todas se dañaban, todas se reventaban. Y por eso siempre los desplazamientos tenían que ser a pie, mi hermano. De esta manera pues consigue este sobrenombre y realmente se desconoce acerca de sus hazañas hasta aproximadamente el año 874, cuando el hombre ya tenía unos 28 años. Póngale cuidado. Resulta que el man se reúne con un grupo de vikingos, él como líder, obviamente, y estaban mamados de vivir en ese frío tan berraco. Es que vivían pero heladísimos, ahí no había nada que hacer. Realmente las tierras eran poco fértiles. Entonces el man, pues decidido a buscar otros horizontes, junto con ese grupo de vikingos, pues mi hermano, se montan en sus drakkar y se lanzan al mar. Se dice que durante sus primeros años en el mar, el hombre se dedicó fue a robar, a ser un pirata. El man robaba, saqueaba todo lo que podía. Y pues esa fue su manera de sobrevivir durante esos años. El hombre se situaba en los mares del norte y en lo que sería el Canal de la Mancha, el territorio de agua que hay entre Inglaterra y Francia. Lo que diferenciaba a Rollo de los demás jefes vikingos era que este man sí se quería asentar, papá. El hombre quería buscar su tierrita, su familia, su casita. El man la tenía clara. Sin embargo, los demás jefes vikingos lo único que hacían era llegar a arrasar con todo lo que veían, robaban, saqueaban y se llevaban todo el botín de regreso a sus territorios. Este man no quería saber nada de ese frío tan berraco y por eso pone toda su atención en lo que sería el reino de Francia. Resulta que Rollo, junto con sus vikingos y su drakkar, llegan a la desembocadura del Sena. Ahí forman un campamento principal y de ahí en adelante Rollo iba a ser la pesadilla, iba a ser el terror de toda Francia. Póngale cuidado. Resulta que Rollo, junto con otro jefe vikingo llamado Sigurd, participan en lo que sería el asedio a París. Se dice que tenían aproximadamente unos 700 navíos con alrededor de unos 30.000 vikingos. Hágame el favor, 30.000 barbados que no le tenían miedo a nada ni a nadie. Esta gente asedia París por algunos días. Sin embargo, la ciudad se salva gracias a que tenía fortificaciones demasiado fuertes. Sin embargo, fue tanto el poder de los vikingos que los franceses les tocó negociar dándoles un pago en tributo, en plata y oro, para que ellos se retiraran, para que los dejaran tranquilos, mi hermano, les tocó pagar. Por su parte, Rollo seguía haciendo y deshaciendo a su antojo, mi hermano. Al hombre no había nadie quien lo parara. Realmente no había una defensa efectiva contra las tropas de Rollo. Y es por eso que él, junto con sus vikingos y sus drakkar, siguen remontando el río Sena hasta llegar a lo que sería la ciudad de Rouen. Resulta que en ese momento Rouen era una ciudad bastante próspera y era muy diferente a las tierras heladas de donde provenían todos los vikingos. Rollo ve Rouen, se enamora de esa tierra y dice: esta tierra va a ser mía. El hombre conquista toda la ciudad sin apenas resistencia, ya que pues realmente no había absolutamente nada que hacer para evitarlo. Es de esta manera como obtiene la ciudad que sería la futura capital del Ducado de Normandía. En esa época, quien gobernaba Francia era el rey Carlos el Simple. Mi hermano, este man estaba contra las cuerdas, no podía hacer absolutamente nada contra las fuerzas vikingas. Esos barbados le habían dado en la jeta todo lo que habían querido. Ejército que les mandaba, ejército que derrotaban. Ya viendo pues que no podía hacer absolutamente nada más contra ese ejército invasor, al hombre se le ocurre la única solución viable en ese momento. Él aplica el famoso refrán que dice: si no puedes contra tu enemigo, úneteles. Resulta que al hombre se le ocurre darles el territorio que ellos ocupaban en ese momento. De esa forma, él solucionaba dos problemas grandísimos que tenía. Y era, lo primero, dejaba de pelear contra Rollo y sus fuerzas. Y segundo, hacía que él se
responsabilizara de todo el territorio y por ende que también tuviera que defenderlo. De esa manera evitaba que futuras incursiones llegaran a esas costas y pudieran nuevamente asediar París. Rollo, obviamente queriendo encontrar una tierra en donde asentarse, pues acepta dichoso la propuesta del rey. De esta manera, y con el tratado de Saint-Clair-sur-Epte, Rollo se convertía en el amo y señor de todo el condado de Rouen y sus alrededores, papá. El man había conseguido a pulso, a fuerza, doblegar a un rey y obligarlo a cederle parte de su territorio. Hágame el berraco favor. Sin embargo, Rollo también tuvo que cumplir ciertas condiciones. Entre ellas, tenía que abandonar por completo el paganismo, tenía que abandonar todas sus tradiciones vikingas y tenía que convertirse al cristianismo. Rollo se convierte al cristianismo y además de esto también le jura lealtad al rey de Francia. Y en la ceremonia donde iban a reconocer a Rollo como el amo y señor de todas esas tierras, el rey le pide que se agache y que bese sus pies para que demuestre la lealtad que le tenía a la corona. Rollo lo mira, se ríe y le dice: mi hermano no está ni tibio, yo no me voy a arrodillar ante nadie, ya que para ellos era una humillación grandísima. Entonces Rollo le pide a uno de sus guerreros que le bese los pies al rey. El guerrero se levanta, toma el pie del rey y lo levanta tan alto que el mismo rey se cae de espaldas. De esta manera le besa el pie sin necesidad de arrodillarse. Este era el orgullo que manejaban esos barbados, esos vikingos, mi hermano, hágame el favor. Luego de esto, Rollo se casa con la hija del rey, Gisela, y cumple en su totalidad la palabra de defender el reino, ya que a partir de ese momento no hubo otra incursión vikinga que realmente pusiera en peligro lo que sería el reino de Francia. Rollo sigue gobernando sus territorios hasta mediados del año 930, cuando su hijo lo reemplaza como nuevo duque de Normandía. Luego se retira y aproximadamente 2 años después muere de causas naturales, dejando un enorme legado que llegaría hasta su descendiente, el gran Guillermo I el Conquistador, el hombre que se encargaría de conquistar toda Inglaterra. Hasta acá la historia de El Gran Rollo. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran saber en una próxima ocasión. También les recuerdo que me pueden seguir en los canales de YouTube, Facebook e Instagram. Me ayudarían demasiado para seguir creando este tipo de contenido. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.